Bueno, 12 minutos de las 12 y nos gusta recibir siempre a esta señora por su talento, por su prestancia, por su conocimiento, una señora preparada, que siempre da en la tecla. Y bueno, la señora Mercedes Brites de Busson, Sulo, es su segundo apellido que a veces me cuesta pronunciarlo. Mercedes Brites Sulo, ¿se dice así? Más o menos, no importa. ¿Cómo se pronuncia? Sulo. 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 Sí. Y bueno, Mercedes Brites Sulo, más o menos. Sí. De Busson. Ella es abogada, licenciada en diplomacia. Yo le estaba diciendo qué orgullo sería que ella nos represente como cabeza en una alegación diplomática, porque tiene todas las facultades para ser una representante con mucha fuerza de Paraguay. Cursó también el doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Trabajó como juez, fue ministra de la niñez o ministro de la niñez y adolescencia en el Poder Judicial, y antes fue Miss Paraguay también. Por eso todo lo de la prestancia, presencia y todo ese boato que la rodea, pero siempre es una persona muy cara a los afectos de mucha gente por también su solidez profesional y como ser humano. ¿Cómo te va? Buen día, Bruno, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer venir acá. Sí. Tanto que me siento como en mi casa, por pido supuesto, lo que quiero, agua con hielo, sin hielo, con esto, con lo otro. Por supuesto, por supuesto. Bueno, el caso sonado. Sí. ¿Qué nos pasa en la justicia? ¿Qué pasa en la justicia? ¿Qué pasa con estos ministros? Porque parece ser que la están involucrando o pretenden involucrar a esta señora Llanes, también parte de la Corte Suprema, amén de Antonio Fretes. ¿Cuál es la mirada tuya de lo que está pasando acá? Bueno, me gustaría hacer una introducción, sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Para mí esta es una sociedad anómica. ¿Anómica? No es anónima, anómica. ¿Y qué es eso? La anomia es la inobservancia de las normas morales, legales, de la justicia. Qué bueno. Y yo creo que esta es sí una sociedad anómica. Anómica. Sí. O sea que a nadie hace caso de nada, ¿o qué? Semi-anómica sería entonces, ¿verdad? Porque si partimos de la base que la Corte Suprema de Justicia, que es un poder del Estado, porque vos sabés la importancia que significa ser presidente de la Corte en cuanto a la prelación del ¿Cuál orden. es esa importancia? Y ¿Por qué es tan importante ser presidente de la Corte? A eso voy a llegar. La prelación en cuanto a ejercer la primera magistratura en caso de vacancia o de algún problema, ¿verdad? Sí, claro. Como vos te acordarás, como González Maque ascendió, sí. ¿verdad? Bueno, primero... Él era presidente del Poder Legislativo. Del Poder Legislativo. Primero está el presidente del Poder Legislativo. Después está el presidente de la Corte. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Entonces, es muy importante. Hay veces que hay miembros de la Corte que tienen mucha capacidad. Sin embargo, no son nombrados nunca como presidente de la Corte. Porque ahí hay un tema político. El ejercicio de la elección del ministro de la Corte es político. Sí. Político. Ahora, ¿cómo nacen los ministros de la Corte a través de nuestra Constitución Nacional? Nace en el Consejo de la Magistratura, que siempre te dije yo que es la sala de parto. La sala de parto del Poder Judicial, que es la columna vertebral de la República. ¿Por qué?
porque es la garantía de un ciudadano. Entonces nosotros, nace ahí, ¿verdad? Como lo fiscal general del Estado, en el Consejo de la Magistratura, se elige una terna, pasa al Poder Legislativo, el Poder Legislativo elige uno de los tres y el presidente de la República confirma. Pasan por los tres poderes. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces, en el caso que nos compete, vendría a hablar primero de Frete, ¿verdad? Sí, de Frete, sí, claro, por supuesto. Porque él sigue siendo presidente de la Corte. Él pidió permiso nada más. Sigue siendo, pero acá el Senado está queriéndole hacer un juicio político y está hablando con diputados para que inicien ese proceso. Primero ya iniciaron. Sí. ¿Te acordás? Sí. Hace poco, hace como 15 días, iniciaron, no tuvieron los votos. Sí, pero se dejó eso. Bueno, entonces, mientras nosotros, te das cuenta, mientras nuestros representantes, que son el Poder Legislativo, a través del... Nadie dimensiona el poder que tiene un diputado, el voto de un diputado. Por eso nosotros en este momento que vamos a elegir, tenemos que saber elegir. ¿Por qué? Porque la doctora Mercedes Brites de Busó quiere ser diputada también, en este caso por el Partido Libertad y República. Sí, bueno, pero independientemente a eso, quiero nomás llegar a este punto. Sí. Que la sociedad paraguaya debe tomar conciencia de que es muy importante ejercer el voto. Y ejercer el voto es elegir quién te va a representar. Porque, ¿viste el poder que tienen? Podían haberle destituido ya desde el inicio con un juicio político que ameritaba y tenía causas. Entonces, no corrió eso. Ahora van a intentar nuevamente y así. A lo que yo quiero llegar es que... Pero amerita esto, amerita sí, que él dé un paso al costado. Sí, amerita. Porque no solamente tenés que ser, sino que tenés que parecer. Cuando vos estás en un cargo público... No ser, sino parecer también. Cuanto más arriba estás, más se te ve desde abajo. Claro, por supuesto. Subís la escalera, aunque tengas pantalón, se te ve. Claro. La cola. Por supuesto. Que a veces puede estar sucia. Y ejercer influencia a través de tus hijos o tus parientes o quienes sea, es un delito. Entonces, yo creo que el doctor Frete, que dudo también de su doctorado, porque según escuché, y entre eso estoy yo, entre la mala lengua, que él tiene su doctorado a través de la facultad o la Universidad de Pilar. Creo, me puedo equivocar, pero así entre los abogados comentan. Entonces, desde el momento que él se sospecha, que la ciudadanía sospecha, el pueblo sospecha, que es el soberano, el pueblo es el soberano, él tendría que por delicadeza retirarse. No lo hizo ni siquiera como presidente, sino que pidió permiso. Pidió permiso. Por salud, supuestamente. Supuestamente. Ellos están hasta los 75 años porque se declararon inamovibles. Ellos mismos. Ellos mismos. Cosa que yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Claro. Ya está. Entonces, en marzo, él cumple los 75 años y se retira. ¿Qué significa? Según Che. Significa que él está esperando para retirarse con la jubilación jugosa de ese sueldo. Y por la puerta grande, como si nada hubiera pasado. Sí. Pero cosa que no tanto por la puerta grande, porque ya está marcado por la sociedad. La sociedad ya le marcó. Entonces yo creo que para evitar esos problemas, te iba a traer el recorte de diarios, pero no importa. Yo te voy a decir una cosa, para evitar esos problemas,
es importante que cuando vos ejerces un cargo, no ejerzas el nepotismo y le tengas a tus hijos en Itaipú, en Yacyretá, en no sé qué, en no sé cuánto, en la fiscalía. Pero es una tradición eso acá, sí, a los políticos. Porque violan la ley. Violan la ley. Entonces. ¿Y no hay una ley que prohíba eso? Sí. Y después, ¿es letra muerta esa ley? Letra muerta. Precisamente por esta anomalía. Esta anomia que te digo yo, que es la inobservancia de la ley. Al paraguayo le encanta inobservar la ley. No observar la ley. Exactamente. Por ejemplo, no hacer caso de la ley. Te voy a contar una anécdota que me sucedió a mí cuando tenía 18 años. Estábamos con mi mamá en Los Ángeles. California. Sí. Y estábamos, vamos a salir a pasear. Le dije, bueno, dale, vamos, me dijo. Y íbamos caminando por la vereda y a mitad de cuadra vimos del otro lado una vidriera y como mujer nos llamó la atención, una vidriera de ropas de mujeres. Entonces cruzamos. Apenas pusimos el pie en el asfalto, el policía nos chifló que era como para quedarme sorda. Porque cruzaron en medio de la calle. En el medio de no fueron hasta la cebra. La cebra, hasta la esquina. Sí. Por eso. Esa fue una lección que yo aprendí para toda mi vida. Sí, así mismo. Aprendí para toda mi vida. Y después cuando estuve en Viena con unos amigos paraguayos que viven allá, la señora me invitó a salir en Viena. Bueno, y estábamos ahí en la cebra. Y conversando, le dije, vamos a cruzar, le dije. Y me dijo, sí, porque estamos en la cebra. Puse el pie ahí y un auto que venía paró y frenó. Y le dije, pero ese casi nos atropelló. Guay de él si nos atropellaba, porque nosotros estamos en la cebra y tenemos prioridad. Claro, por supuesto, automáticamente frenan todos. Sí, entonces vos acá uno sale de su casa y los coches que están ahí siguen andando como si nada, nadie para porque vos estás saliendo de tu propia casa, no sé si me entendés. Sí. En una calle que ni siquiera es principal, ¿verdad? Que es... ¿Le pones el pica pica? Claro, pero te quiero decir, en cualquier parte del planeta, para el vehículo que sea, para ver si vos estás saliendo, hacer que uno... Entonces, ¿por la qué acción, existe eso? La falta de concientización, la falta de respetar las normas, porque hay una desigualdad en la aplicación de la ley. Si vos sos mi amigo, entonces te voy a buscar la vuelta para que eludas o que no te cobre la multa. No hay una igualdad ante la ley. ¿Qué es lo que tiene que haber? Sí. Entonces, eso es lo que pasó en Singapur, por eso se transformó Singapur también. Por eso se transformó. Porque la ley es coercitiva. Si vos no cumplís, a la fuerza te tienen que hacer cumplir, como hizo en Singapur. A la fuerza. Claro. Pero eso no sucede acá, en América Latina. No solamente en Paraguay, en América Latina. Nosotros no respetamos la ley. Y para no ir lejos, ahora, en este preciso momento, les quiero contar, después te voy a pasar por teléfono que te vas a matar de risa, vos que le admiras a mi hijo, el cómico. Sí, por Juan supuesto. Sebastián. Bueno. Juan Sebastián. ¿Sabes lo que está haciendo? Sí. Ahora hay muchas propagandas políticas y vos seguramente que verás, porque todo es de público conocimiento lo que yo estoy diciendo, los carteles por las columnas de la ANDE. Sí, claro, por supuesto. Con la sonrisa de los políticos que se candidatan. ¿Vos sabías que eso está prohibido? Y obviamente, por supuesto. Porque es polución visual, aparte que hay un comunicado de la ANDE, el cual prohíbe, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Juan Sebastián? Publicó en las redes sociales, ¿quién me ayuda a hacer cumplir la ley? Ya que la municipalidad no cumple. Y por supuesto, no cumplen nada. Y se la adhirieron los jóvenes, qué sé yo. Ayer, a las 21 horas, empezó a sacar todos los carteles, cortar los carteles de tal tramo a tal tramo.
de Brasilia a no sé qué, Sí. sobre España. Sí. Y seguramente que voy esta noche otra vez y así sucesivamente. Para limpiar la polución extra Visual. que se tiene. Bueno, entonces, acá nosotros vemos que hay un incumplimiento. Y si el presidente de la Corte tiene su hijo en Itaipú, que no creo que haya entrado por su capacidad. No creo. Le conozco, porque cuando yo era magistrada ya estaba ese chico redondeando por ahí. Vos ves, que era lo que yo te quería traer, ves entre la cola de chicos jóvenes que se reciben y que buscan trabajo. Sin embargo, hijas, nueras, yernos, parientes, herea, están en los cargos altos de Itaipú y Yacyretá o en la fiscalía. Así mismo. Entonces, eso le desalienta a cumplir las leyes al pueblo, a la ciudadanía. Claro, nadie hace caso porque sabe que la ciudadanía sabe que por el otro lado se... Entonces, yo como te vuelvo a reiterar, yo pienso que este señor se tiene que ir, porque si la ley no ¿Se tiene que ir ahora o se tiene que ir en marzo? Ahora. Porque en marzo se va a ir. De todas maneras. Pero si él se va en marzo, va a tener un escrache social, no va a poder salir. Cuando vos dejaste de ser funcionario público y puedas transitar libremente por la calle, inclusive te cedan lugares, porque vos hiciste una buena gestión. Entonces, ese es el mérito de un funcionario público. El resultado de la gestión. ¿Cuál es el resultado de la gestión en este momento de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál es? Una vergüenza, una mora judicial impresionante. ¿Qué dice la Constitución Nacional? ¿Cuál es la función del Poder Judicial? Cumplir y hacer cumplir las leyes. No cumplen los plazos procesales que las veces que vine acá dije. Tienen plazo para cumplir y no cumplen. Si tu expediente llega a una acción de inconstitucionalidad, moriste. Desde el 26 de septiembre, un expediente mío de acción de inconstitucionalidad de una niña que tiene preferencia a la niñez, según la Constitución, al artículo 54. Está en la Sala Constitucional, por supuesto, para decidir el voto de Víctor Ríos. Ah, sí, de Víctor Ríos. Eguatana calculá, del 26 de septiembre o el 29, algo así. De este septiembre. Sí. Y estoy litigando con esa acción de Hasta inconstitucionalidad. ahora él no se expide al No se respecto. expide. No me recibe tampoco. ¿Por qué? Y no sé, yo pedí audiencia con él, pedí otra vez audiencia con Dielse, que está en la Sala Constitucional, que él me llegó a recibir una vez. Y le dije, ¿sabes qué, César? Yo te voy a decir... César Diesel. Sí. Ah, Yo le conozco porque éramos compañeros en el colegio de abogados. sí. Y le dije, ¿sabes qué, César? Yo cuando quiero hablar contigo es porque necesito, pero no un trabajo, que ustedes cumplan la ley, los plazos procesales. Hace 3 años que mi expediente todavía no sale de acá con la primera providencia. 3 años. Y es una niña que se supone, ¿verdad?, que tiene privilegios. Sí. Entonces, ahora vos me decís que la Constitución no sirve para nada. Entonces sí, te voy a respetar, porque quiere decir que no, los plazos no sirven para nada. O sea, que es una torre de Babel todo. Entonces, la primera corte que nosotros tuvimos, Eliseno Ayala, Enrique Sosa, Pacielo, Qué nombre esos, ¿eh? sí, Irala Burgo. Sí, claro. Esa primera corte era fantástica. El Consejo de la Magistratura era un espectáculo como elegían.
Yo ingresé a través de del primer Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia. O si no, yo no iba a entrar nunca. Así. Entonces, se extraña a toda esa gente, ¿verdad? Se le extraña. Sí, se le extraña. Y en este momento... ¿Y qué hay que hacer para que vuelva el Consejo y vuelva al nivel y saber a aquel tiempo, digamos? Sí, y saber votar, porque ahí está, en votar. Porque ¿quién representa en el Consejo de la Magistratura? Votar con B corta. Sí. Y a los otros votarle con B larga y le chutamos. B larga, claro. ¿Quiénes son los que conforman el Consejo de la Magistratura? Que son los que eligen, ¿verdad? Todas estas autoridades. Del poder, representante del poder legislativo. Representante de la Corte Suprema de Justicia. De los abogados. Que Paciello me está desilusionando totalmente, Oscarcito Paciello. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver, ¿por qué te desilusiona Oscar Paciello? Recién lo mencionaste a su padre. Sí, pero él no. Yo tenía esperanza en Oscar Paciello, pero no. ¿Por qué no? A ver. Porque no veo el resultado de su gestión. Habíamos hablado, Oscar, que nosotros los abogados, él está representándonos, a los abogados nos está representando, que ibas a defender los intereses de los abogados, que evitemos litigar y llegar a acuerdos. Sin embargo, vos no estás haciendo eso, Oscarcito, y vos sabés de qué te hablo. Entonces, es importante que la ciudadanía en este momento que tiene la oportunidad de elegir el 30 de abril, que mire a quién va a representarle en diputados y senadores, porque de ahí nace toda la representación que vamos a tener en los otros poderes del Estado. Sí. A partir del 2023. Y si vos no tenés hijos ni parientes, entonces no vas a correr el riesgo de lo que le pasa a Frete o lo que le pasa a esta señora, que creo que tiene un hijo, no sé en dónde. Y todos los ministros tienen sus hijos, o los que ya salieron, dejaron, esta que murió, esta sí. Tenía su nuera, no sé si tiene todavía, en Yacyretá. Y yo pienso que no. Desde el momento que vos asumís la función pública, tenés que cuidarte al máximo, tenés que renunciar a miles de deseos que puedas tener. Bueno, yo creo que el único que conste que no estuvo en esa sesión donde César Garay, pero al parecer César Garay dio su consentimiento en la nota que presentaron. Claro, acá dice: el ministro de la Corte César Garay se mostró a favor de que Antonio Fretes deje el cargo. Suscribo la decisión del Pleno con algunas precisiones semánticas y también idiomáticas, rectificando el verbo pedir, entre comillas, por el de instar. ¿Hay diferencia? Sí, es otra cosa. Argumentos sobran para la declaración y hasta desbordan, indicó. Aclaró que no pudo participar de la sesión, porque fue el único que faltó, extraordinaria del martes pasado, en la cual el Pleno pidió la renuncia de Fretes, ya que estaba cumpliendo agenda en el Chaco. Agregó que la explicación se da para que no se suponga una actitud dubitativa. ¿Qué decimos? Sí. Esa nota que presentó la Corte
instándole, usando la palabra de César, ¿verdad? Garay. Instándole al presidente de la Corte con permiso y cobrando su sueldo a que se retire. O sea, él pidió permiso, pero sigue siendo presidente. Claro. No es un expresidente. No. Ah, sí. Está enfermo nomás para ser presidente. Ah, sí. Pero ¿y qué quiere decir esto? Que Y bueno, es una falta de ética, de delicadeza. Sí, entonces, claro. desde el momento que primero se le salió en todos los periódicos, que yo realmente le felicito a los periodistas, porque yo creo que gracias a los medios de comunicación se conoce y se sabe. Por eso no podemos nosotros coartar la libertad de expresión, ¿verdad? La libertad de prensa, yo creo que no, de ninguna manera. Si yo fuese juez y tenga que resolver un caso que me caiga en mi despacho, lo haría así, ¿verdad? Pero primero se dio a conocer a través de la prensa. Posteriormente se pidió el juicio político en diputado, que no corrió. No corrió. Y posteriormente... Y ahora al parecer el Senado está... posteriormente presentan esa nota, sí. Hacen esa nota de requerimiento, ¿verdad? Al presidente con permiso y cobrando su sueldo. ¿No tiene validez al parecer? No tiene ninguna... ¿Y para qué hacen eso entonces? ¿O hicieron eso? Y yo pienso que habrán hecho eso por quedarse bien con la ciudadanía, porque no hay ninguna ley que les otorga ese poder a los ministros de la Corte, que a otro compañero esa potestad. No tienen esa potestad. Y toda ley, toda norma tiene que ser coercitiva, de manera que si vos no cumplís, la fuerza. Claro, por supuesto. Pero una carta de gentileza es. Sí. ¿No? Entonces, siendo así, ¿de qué sirve? ¿Para quedarse bien con la ciudadanía? Si la Corte está requete, ni uno se salva. Requete quemada. Porque no cumplen. Te están llamando. El resultado de gestión. No cumplen. Sí. ¿Y qué quiere decir eso? Si ellos están de adorno de Navidad, entonces que se retire, que se vayan. Acá la Corte se tiene que ir totalmente. César Garay es el primer moroso. ¿Primer moroso? Sí. ¿Por qué? Dios mío. ¿Pero por qué el primer moroso? Llega a caer tu caso en poder de él y olvídalo. Pero por años. Hay no sé cuántos casos, y 130 y tanto tenía ayer anotado, y me lo traje ahora para decirte que están por prescribir. Ahora hicieron andar el del diputado liberal, el senador que fue de senador. Víctor Ríos. No, el senador liberal que cayó preso, ahora que fue esposado. Sí, bueno. sí, los que fueron condenados. Condenados, sí, los ex ministros. No fueron ministros. Sí, ministro de Agricultura, a raíz de eso, que una desviación de fondos. Y 10 millones de dólares. Exactamente, y otro más. Bueno, entonces, lo que te quiero llegar es que, pero de eso se resolvió 3 casos. Y los 136 casos que hay, que están por prescribir. ¿Por qué? Porque hay mora judicial. ¿Y mora judicial qué quiere decir? Que no hacen caso a lo que pasa allá adentro. No ¿Y qué hacen entonces? El derecho ¿Y cuál es la función de ellos, de estos ministros? Y cumplir y hacer cumplir la ley. Pero evidentemente no cumplen. Y bueno, ¿y qué hacen entonces? Entonces, cuando no hacen su trabajo, tienen que ser removidos. Tiene que ser removido a través de un juicio político. Exactamente. Pero si vamos a tener que comprar los votos de fulano, mengano, sultano, para que se le saque a un delincuente de ministro de la Corte, entonces, ¿en dónde está el Estado de Derecho? Claro, no existe. ¿Dónde está? Por eso, repito otra vez, sepamos votar, sepamos elegir los diputados y los senadores
que nos van a representar, porque ellos son los que nos representan como pueblo. Pero igualdad no hay. La idoneidad no se tiene en cuenta. Se está violando artículos de la Constitución Nacional que marqué para leerte, porque es de la igualdad. ¿Qué dice? Dice, mira, es una garantía la igualdad, pero no existe esa garantía. De las garantías de la igualdad, el Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1, la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que las impidiese. Esto quiere decir que si vos querés acceder a la justicia y no tenés plata económicamente para pagar un abogado, te tiene que poner, que es el defensor de pobres y ausentes. El Estado. Sí. 2, la igualdad ante la ley. Acá ya empezamos ya. Si vamos a hablar de la igualdad ante la ley, en que Ñama era, no cuando recurre al Poder Judicial, le garantiza que va a tener el mismo resultado de la igualdad de oportunidad de ejercer su derecho y reclamar su derecho que la hija del presidente de la República, por ejemplo, o la hija de un diputado o el hijo de un diputado. No. Y te pongo la mano en el fuego que no me voy a quemar. Por eso no te van a no van a, ¿cómo se llama?, apoyar a una gestión tuya posible. Tercero, en esos estamentos. La igualdad para el acceso. Acá está. Escuchanamina este tema. A ver. La igualdad para el acceso a las funciones públicas, no electivas, sin más requisito que la idoneidad. Sí. Te conté yo, cuántas veces me he ido con mi carpetita debajo de mi brazo hablar con los cancilleres para ejercer hay tal vacancia, me gustaría ir como embajadora, como cónsul, o sea que este artículo 3, la igualdad de acceso a la función pública, no electiva, sino que te nombren sin más trámite que la idoneidad, nandívera. Y 4, la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y culturales. Bueno, decime, vamos a aprovechar tu presencia acá, que es muy valiosa. Acá dice, por ejemplo, el presidente Mario Abdo anuncia que vetará el proyecto de ley que deroga el convenio de cooperación de la Unión Europea. ¿Vos estás al tanto de esto que pasó? La repercusión de lo que sucede acá con la transformación educativa allá en Europa y replicó en todas partes. ¿Cuál es tu posición al respecto? A ver. Bueno, yo rechazo totalmente la donación. La donación. Que viene. ¿Vos rechazás? Sí. Acá dice el presidente que vetará, dice, el proyecto de ley que deroga. Sí, o sea que yo acepto que se derogue la ley. ¿O aceptás? Porque sí. Porque si y está en contra del planteamiento de Mario Abdo. Sí, totalmente. Sí. Porque si viene una donación con condicionamiento a la ideología de género, no. Ahora sí acepto que haya una reforma educativa, que se le enseñe a los chicos más historia, instrucción cívica, que no hay, ¿verdad? Que no hay historia. ¿Cómo un pueblo que no conoce su historia va a defender y va a tener patriotismo? Si no conoce la historia propia. Sin embargo, ayer estuve en el lanzamiento del libro del padre Montero Tirado. Fue ayer, ¿verdad? Sí, que fundamentaba, ¿verdad? Que fundamenta, todavía no pude leer el libro, pero que fundamenta el por qué él se opone. Estaba contando, mira lo que te voy a contar. Presentó ese libro sobre transformación educativa. Sí. Bueno, entonces, él estuvo contando que la
la directora, no sé qué, de tal sección del Colegio Cristo Rey, como todos los años, envían las notas al Ministerio de Educación y Culto. Y ciencia. Antes era culto. Bueno, entonces dice que le llamaron por teléfono y le dijeron, señora, usted, acá hay muchos aplazados, no se pueden aplazar. Hay que hacerle seguir a los chicos que sigan. Sí. Sí. Eso contó anoche el padre. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que van a seguir, vamos a tener una generación de gente no preparada, no idónea para ocupar cargos, claro, para dirigir este país. Entonces, por supuesto que al Partido Colorado y otros partidos le conviene que la ciudadanía no crezca intelectualmente, que no sea pensante. ¿Por qué entonces actuamos como rebaño? Sí, claro, así mismo es. Y yo no estoy de acuerdo, tampoco estoy de acuerdo con las ONG. No las puedo ni ver. A las ONGs. No las puedo ver. ¿Por qué? Porque las ONG son un brazo ejecutor de la gobernancia de la Agenda 2030, que ahora ya es 2040. Sí. ¿Que en qué consiste? Que uno de los principios, la vez pasada traje, ahora ya no traje más. En el cuarto y en el quinto punto del objetivo de la Agenda 2030 se encuentra la ideología de género, porque es disminuir la población paraguaya, disminuir la población. Entonces, ¿por qué vamos a tener que contratar gente del exterior para que vengan a decirnos cómo le vamos a educar a nuestros hijos? No, yo no estoy plenamente de acuerdo, no estoy. Nosotros tenemos que organizar nuestra agenda, diseñar, claro, qué tipo de ciudadanos queremos, y en virtud a eso el Ministerio de Educación elaborar su plan de educación. Por supuesto. Bueno, este libro de Montero Tirado, presentado ayer en el Hotel La Misión, entre otras cosas... Estaba lleno, no había ni para poner el pie. Así estaba lleno. Bueno, entre otras cosas, señala sobre el Plan Nacional de Transformación Económica, traiciona a la cultura paraguaya. Este plan, según Montero Tirado, el plan que propone el gobierno de Abdo Benítez, así como a los principios y valores cristianos de casi la totalidad del pueblo paraguayo, pretendiendo entregar sumisamente la educación paraguaya en manos y poder de extranjeros. Y la gobernanza. La gobernanza. O sea que vamos a perder nosotros nuestra independencia. Esa independencia que vos sabés que Paraguay es el primer país latinoamericano que se independizó de España. Sí, no claro. Es Argentina. 1811, sí. Porque el 25 de mayo de 1810 no es la independencia argentina. Sí. Es el 9 de julio de 1816 con San Martín en Tucumán. Al contrario, el 25 de mayo, que yo escuché cuando le entrevistaste al cónsul, él dijo que era la independencia. No es. ¿Cómo va a ser la independencia? O el embajador, creo que fue. Sí, algo por el estilo. Que le juraron fidelidad a Fernando VII, que estaba prisionero por Napoleón. Sí. Y venían los ingleses a tomar el Río de la Plata. Inclusive los paraguayos le ayudamos a defender a Buenos Aires. Entonces, no es la independencia si vos le vas a jurar fidelidad a Fernando VII porque está prisionero. Claro, por supuesto. Lo mismo ahora, nosotros vamos a perder la gobernanza. Vamos a perder nuestra independencia. Vamos a perder eso, y que tenemos que valorar no solamente lo que nuestros héroes hicieron en contra de España para ser independientes,
sino que nuestros niños defendieron en la guerra de la Triple Alianza. Y en honor a esos niños, nosotros no podemos entregar nuestra independencia a la gobernanza mundial por un puñado de millones de dólares. Por unas monedas. Sí. Diría la Biblia, ¿verdad? Sí, diría la Biblia. Por unas monedas. Y bueno, ¿cómo estuvo sellando esto, lo de Montero Tirado? ¿Estuvo bien? Estuvo muy lindo. Hablaron muchas. Valeria Isfrán estuvo ahí. Ay, sí, Valeria, que es una de las líderes que lleva adelante y defiende con uñas y dientes, ¿verdad? Víctor Pavón no estuvo. No estuvo. Estuvo Carolina Cuenca, sí. Que es muy interesante esa chica. Sí, creo que estuvo por acá. Sí, estuvo acá. Le hiciste una brillante entrevista, ella se lució. Sí. Se lució ella. Sí. Y estuvo el decano de la Facultad de Derecho. ¿Y del gobierno nadie hay invitado ahí? No. ¿O no se fueron? O no sé. Pero estuvieron muchos profesionales, profesores de la facultad, por ejemplo, el doctor González Alfonso. Yo no sé si alguna vez le invitaron. Sería interesante. Él es una persona, él es especialista en derecho procesal. Si me ayudas con eso. Sí, te voy a ayudar, claro que sí. Bueno, en síntesis, ¿y esto en qué queda? ¿En stand-by queda esta historia, esta guerra, este debate? No sé qué es lo que es de la transformación, y ya viene desde Europa acá, repercusión allá en Europa, y evidentemente eso nos fortalece, ¿verdad? Lo simpático del caso es que los que se oponen a esta decisión del diputado, porque tiene que pasar al Senado, ¿verdad? Que se oponen, entre esos algunos periodistas, escuché yo, ¿cómo le van a dejar a los niños sin merienda? ¿Cómo le van a dejar a los niños sin techo, que se caen en todas las escuelas? Y no es esa la finalidad de la reforma. De la transformación educativa. Sí. No es esa. El dinero que viene no es para hacer escuela, para hacer techo, para merienda escolar. Entonces, ¿qué creen que somos nosotros tontos, que somos bobos? No, y justamente ese tema se tocó ayer en la presentación del libro. ¿Por qué tergiversan? Porque hay una orquestación, hay una... espera, te voy a decir. Una ONG. Sí. Que se llama Educando, no sé por qué, algo así, que están unos cuantos periodistas metidos ahí en ese negocio. Sí. Que van a dejar de percibir. En ese negocio. Sí. Hay un negocio para periodistas. Para los de la ONG. Sí, claro. Que integran periodistas. Sí, entiendo. ¿Por qué le sacaron a PETA? ¿A PETA? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque se opuso a las ONG. Dijo, no, lo que ustedes hacen y que cobran $7,000 por cada programa que hacen en el interior, van a ser los funcionarios del Ministerio de Educación. No. Goodbye. Váyanse de aquí. ¿Y por qué yo salí del Ministerio de la Niñez? Porque yo no le aceptaba a las ONG. Sí. No les aceptabas. No. Y ellos tienen que tener su tajada porque ellos cobran. ¿Y por qué nosotros somos acaso incapaces para poder gobernarnos y enseñarles a nuestros niños? La niñez siempre está en el chiquitaje. Siempre estuvo en el chiquitaje y sigue estando. Y sin embargo, esa es la base. Ahí nosotros queremos despegar, necesitamos niños sanos para poder estudiar y que la enseñanza sea por sobre toda patriótica. Bueno, recapitulando, respecto a este tema de la transformación o reforma educativa, que a mí me gusta más en lo personal, ¿verdad? Pero que son dos cosas diferentes. Son dos cosas. Ya te dijo Carolina Cuenca.
Sí, son escucharla otra vez porque es fantástica. Sí, ella son dio dos las cosas, sí. diferentes. Ella es especialista en pedagogía. Sí. Bueno, pero yo, para no usar la terminología transformación nomás. Sí, porque la transformación es otra cosa. Y la reforma educativa, eso es otra cosa. Que es reformar, bueno, vamos a sentarnos acá y bueno, ¿qué es lo que los chicos necesitan? Primero que todo, ¿qué paraguayo nosotros queremos de aquí ¿Qué Paraguay queremos? ¿Qué paraguayo? ¿Qué paraguayo queremos? Sí. Para educarle. Queremos que sea patriota, que conozca su historia, que defienda, que... Claro. Todo, que respeten Que las leyes. Que se nutra de bueno, la cultura. entonces, en virtud a eso, debe ser antropológico, ¿verdad? En virtud a eso, yo voy a, en grupos, que es la comunidad educativa, que estén los padres, que no están, nunca están. 24 horas antes le dice, bueno, acá a los padres lean 200 páginas. No se puede así. Entonces, sentarse y planear, hacer un plan. Lo de acción, de trabajo, sí. Sí. Entonces sí. ¿Qué paraguayo queremos? Que conozca las hidroeléctricas, los bienes naturales que nosotros tenemos. Y que nos defienda aquel que quiera realmente... De forma sencilla. Sí. Unirse al plan que se necesita para el desarrollo del país. Y especialmente que tengan lectura comprensiva. Porque justamente ese tema también se tocó ayer y dijo el padre Montero Tirado, dijo, llegan a la... ¿Cómo está él físicamente, digamos? Está muy bien, increíble, che. Increíble. Pero tiene ciertas limitaciones auditivas y... Pero está perfecto, sí, Sí, visualmente pero, se lo ve bien. Sí, camina muy bien. Que llegue al tercer curso, en mi época era así, ¿verdad? De la secundaria, y que no tenga lectura comprensiva, que no sepa lo que lee. Eso es grave. Y hay gente que no... Es la mayoría. comprende eso. Entonces, nosotros tenemos que los estudiantes que entran en la universidad y de entrar en el primer curso tienen que leer 3 tomos. ¿Y cómo si no tienen lectura comprensiva? Imposible es eso. Yo enseñaba en la facultad de periodismo, filosofía de Estado y derecho constitucional. Y era una batalla campal porque no conocían la Constitución Nacional. Porque no dan en la secundaria. Entonces les hacía rendir con la Constitución en la mano. Y lo mismo se aplazaban. ¿Por qué? Porque le hacía lectura comprensiva de los artículos. Y se aplazaban. Y no captaban. Ellos estaban felices cuando yo les decía, bueno, vamos a entrar, dejen todo afuera y vamos a entrar ahora. Sin teléfono celular, con lápiz y el papel que le voy a dar. Y la Constitución. ¡Plaf! Como Condorito se cae. La Constitución. Y vamos a rendir derecho constitucional. Esto es. Y se aplazaban. Entonces, nosotros no podemos esperar que lleguen a la universidad para que aprendan lectura comprensiva. Por supuesto. Tendría que haber una competencia, digo yo, entre los colegios nacionales, privados, ¿verdad? ¿Sabes cómo? Leyendo los periódicos. Sí. De las diferentes partes, ¿verdad? Noticias nacionales, internacionales. Y en deportiva yo te puedo asegurar que van a tener lectura comprensiva. En deportiva. Sí, bueno, tenemos que ir las 12. Bueno, muchísimas gracias, querida Mercedes Brites de Buzó. Ella se postula a la diputación, quiere ser diputada por el Partido Libertad y República. Todavía no hay ningún número, ¿verdad? Todavía no. Después del 18 vamos a tener número y color. Y ahí te voy a venir a la cara. ¿Cómo no? Mercedes Brites de Buzó, muchas gracias.